Les habla Néstor Germán Rodríguez y en todos los días, lunes a esta hora a las 6 de la tarde, transmite el programa Memorias de Aragua, donde queremos resaltar algunos de nuestros valores, nuestros lugares importantes, nuestra historia, nuestros paisajes, nuestro terruño aragüeño. Este programa lo transmitimos por Facebook a través de mi bloque y en Instagram a través de arrobas Memorias de Aragua. Estamos en eso en forma simultánea y en vivo. Antes debo referirme a esta segunda tragedia que ha sucedido en el Limón por el desbordamiento del río y queremos pues que ojalá todo se resuelva satisfactoriamente y le pedimos la máxima solidaridad con esta gente a través de estas instituciones que cooperan, que contribuyen a mejorarle la situación de estas desafortunadas personas. Y este programa de hoy vamos a dedicárselo a los lugares turísticos, a los parques, a los lugares recreacionales de nuestro estado de Aragua, que son muchos por lo demás. Voy a tratar de posible, siempre uno dice lo mismo, pero que lamentablemente las cuestiones no son como uno piensa. Voy a comenzar por el Parque del Ejército, Parque de la Ballena. Este parque no era antes un parque, sino era la avenida, la acera, que va desde la Casanova Godoy hasta el Hospital Central de Maracay, y entonces fue escogido como un lugar para caminar, para trotar, hasta para andar en bicicleta por la gente. Era una acera amplia y por eso esto permitía. Después se convirtió en lo que hoy es un parque, pues el parque que lo llama el Parque del Ejército. Tiene muchas cosas importantes este parque, porque ahí yo creo que es el que más asiduos visitantes tiene. Tiene de todo, pues prácticamente, tiene una fuente de soda, tiene lugares para deportes, tiene equipamientos gimnásticos, tiene para los niños distracciones, trencitos, carritos, mini autos, pues ahí se realizan muchos eventos y hay un encuentro familiar normalmente. Hay una plazoleta pequeñita en la planta en homenaje a la Madre María de San José, con tal que este es uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad maracayera. Un saludo para Erwin Rojas Mauri, que nos está sintonizando por Facebook. Luego tenemos el Parque Zoológico La Delicia. Bueno, imagínense ustedes, la época de Juan Vicente Gómez, por allá en 1910, prácticamente Gómez constituye este parque, porque le hacían regalos, como todo, justamente gobernante. Bueno, se le acercaba a Gómez y le llevaba animales de nuestro llano, y entonces él con todos esos animales en una tierra, entonces construyendo este parque, incluso se hizo una vivienda para quien cuidara el parque. Él recibió muchos chigüires, perros de agua, caimanes, aves, monos. Bueno, eso en la primera parte. Después el parque se constituyó, se fortaleció y entonces allí se establecieron otro tipo de animales que eran importados y vinieron los tigres de Bengala, los leones, las jirafas, los chimpancés, los osos, hasta un oso polar había allí. Un saludo para Lira Gómez, nos está sintonizando. Un abrazo, la recordamos siempre por acá en Turmero. Y a Luis Alfredo Méndez, no sé si Luis Alfredo está por allá, bien lejos, en el Perú, en esa zona de Machu Picchu. Creo que estaba él, si es el mismo. Bueno, entonces, ese parque, que es el que llama el Zoológico de las Delicias, justamente fue fundado por Gómez. Entonces vinieron todos estos animales. Muchos recordarán seguramente a una elefante y también a un chimpancé llamado Pancho, que bueno, era muy habilidoso, le y corriendo todo el mundo por ese chimpancé tan simpático, ¿no? Bueno, después recuerdo que Pérez Jiménez le hizo una remodelación al parque, y luego, bueno, había de todo, había para los niños las atracciones normales, los columpios, las ruedas, los toboganes, todas estas cosas. Había una parte que, bueno, a mí me daba un poco de temor porque siempre he temido ese
tipo de animales que son el serpentario, donde estaban las culebras. Bueno, ahí también había un lugar especial. Aquello era bien atractivo. Entonces, lamentablemente, ya tiene varios años remodelándose y no terminan de hacer la remodelación. Ojalá la hagan bien y no acaben con ese, yo diría que es algo emblemático de Maracay. Y cuando uno entraba al parque, yo recuerdo haber ido muchas veces, lógicamente, no solamente de joven, sino cuando llevaba a mis hijos. Entonces allí, en la entrada, habían los famosos para tomar la foto. Tú comprabas obligatorio cotufas para poder darle a los animales, sobre todo al elefante y a los monos que les gustaba mucho eso. Bueno, había de todo en ese lugar tan importante y emblemático de Maracay y de Aragua. Y le damos las gracias pues a Juan Vicente Gómez por esa buena iniciativa que tuvo en su época. Yo puse un video en internet, a través de Facebook, para que la gente supiera cómo era aquello en aquel entonces. Esa es la verdad verdadera. Hay que reconocer las cosas buenas cuando le hacen. Luego tenemos el parque de ferias y exposiciones de San Jacinto. Este parque de ferias no funcionaba allí, funcionaba donde está el actual pedagógico de Maracay. Y era una sola avenida, no había la avenida doble que tenemos ahorita, ni el centro de la avenida, y una sola avenida. Un saludo para Carolina Cerró, gracias Carolina por sintonizarnos. Entonces, ese parque de feria estaba situado en el pedagógico de Maracay, pero era una feria agropecuaria de verdad. Muchísimas veces, porque era el atractivo más grande que en aquel momento. Allí existía una manga de coleo, existía toda la exposición agropecuaria. Me recuerdo mucho los bueyes, recuerdo bastante todos estos animales de nuestra fauna venezolana y sobre todo los productos agrícolas. Había un parque de actuación y todas estas cosas. Después se muda a lo que es hoy en día San Jacinto, donde al principio funcionó muy bien. Yo recuerdo que aquello eran cabañas. Después se construyó al lado una pista de karting, la manga de coleo que no podía faltar, una cuadra para la parte ecuestre, el parque de atracciones mecánicos, y también se construyó un galpón para las exposiciones que se hacían anteriormente en distintos lugares, pero se concentraron en ese parque, en esa. Creo que fue Luciano Cordero como alcalde o como gobernador que se inauguró ello. Después tenemos el Parque Las Cocuizas, conocido por todos nosotros, que no ha ido al Parque Las Cocuizas y es maracayero, bueno, pues será que no sabe dónde queda, pero eso queda en la villa de Choroní. Y este parque han dicho que tenía aguas termales, pero yo solo recuerdo que más arriba del parque estaba una envasadora de estas aguas potables y dicen algunos que había como dos ramales, uno de aguas termales calientes y otro del agua fría, que es bastante fría. Bueno, ese Parque de Las Cocuizas es bueno, fabuloso, ahí hay pozos, allí hay lugar para esparcimiento para los niños, unas piedras grandes que existen a la orilla del parque. Ojalá que esto esté conservado, porque lamentablemente, yo creo que sí, porque está bajo las órdenes de los guardabosques. Y luego tenemos el cerro del Hotel Maracay. ¿Cuántas personas no han subido por ese cerro? Un saludo para José Gregorio Sacramento González, que nos está sintonizando. Entonces el cerro del Hotel Maracay, bueno, eso queda justamente allí en los estacionamientos del hotel y se sube por esas caminerías que es bastante ancha y se llega a un lugar que es un mirador que se llama La Lomita, que es lo primero, hasta ahí donde pueden subir los niños prácticamente, porque más arriba ya hay que, bueno, prácticamente escalar montaña adentro. Hay un sitio llamado El Container, donde, bueno, hay muchas versiones, que si ahí fue que se cayó un helicóptero, que si era ahí ese container tiene un cajón o instrumentos para estudiar el clima, bueno, pero eso mi amigo Gustavo Tallardá nos lo aclaró. Dice que cuando esas eléctricas que van de un lugar a otro por las lomas del cerro, ellos llevaban en ese container, lo depositaban ahí, probablemente con helicóptero, lo depositaban y ahí estaban las herramientas, los instrumentos. Después hubo un accidente, un helicóptero que colisionó con una de estas líneas y bueno, gracias a Dios no hubo pérdida de vida y pudo aterrizar allá en el Castaño, más adelantico. Yo les aconsejo que busquen allí en el grupo Memorias de Aragua, está toda la versión que nos dio
Gustavo Tallará, a quien le agradezco su colaboración de siempre. Tiene sus páginas que son muy, muy importantes. Luego vamos a referirnos al Parque Metropolitano de Maracay. Muy importante el Parque Metropolitano. Yo iba mucho en una época y caminaba, sobre todo los fines de semana. Fue inaugurado en el año 1977. Tenía cancha deportiva, tenía atracciones, tenía de todo en aquel momento. Eso fue poco a poco disminuyendo, lamentablemente cuesta mucho, y bueno, y sobre todo la desidia por parte de las autoridades. Un amigo mío que tuvo que hacer una demanda, una denuncia, porque parte del parque se fue desafectado para justamente una urbanización que se llama Guasimal, que se construyó a los lados del parque, y entonces esto le ha restado mucho al parque, y últimamente hay un parque de atracciones acuáticas, al cual me referiré más adelante. Luego está el Parque Recreacional de Santo Miguelena, que está en el lado oeste de Maracay, que es el parque que está en la moto ahí aledaño, frente a la Escuela Técnica Joaquín Avellán. Bueno, ese parque, yo fui a jugar mucho béisbol ahí, pero béisbol organizado y demás. Y había, digo yo, estadios de todo tipo, había varios estadios, y había canchas deportivas de toda índole. Esto es un parque bien, bien importante. También el mismo problema, que está en remodelación, que si lo mantiene, que si no lo mantiene, con tal que allí hacían hasta piñatas, pues, en ese, y la gente se reunía, la familia, muy, 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 muy interesante este parque Santo Michelena. Luego tenemos el parque Agustín Codazzi. Ay, este sí es verdad que me da tristeza. Yo de niño iba mucho a ese parque aquí en Turmero, porque está en la jurisdicción de Turmero, y fue declarado parque en 1944. Allí había, para que los que no saben lo sepan, había hasta un acuario, había una zona que era de animales, de aves, de monos, que estaba en una especie de plazoleta, ¿saben? Que había una especie de laguna, de lago, donde había botecitos. Bueno, los parques de atracciones mecánicas eran por todas partes, y allí se hacían piñatas, iba la familia de pasado, un domingo muy festivo con los familiares. Ese es el Parque Agustín Codazzi. Ahora hay un gimnasio vertical que debe ir poca gente porque está lejos de San Mateo, no, pero bueno, se les ocurrió hacerlo ahí en vez de buscar un sitio más apropiado. Ese es el famoso Parque Codazzi de Maracay. Luego hay un parquecito pequeño que está en el centro de Maracay, que es el Parque Felipe Guevara Rojas, frente a la Escuela Guevara Rojas. Y ese parquecito es interesante porque allí, bueno, sí está conservado. Iba mucho la gente los que circulaban en la zona, y la gente muy, muy cercano. También tenemos el parque de embalse de Soata. A mí me da tristeza cada vez que pasó. En una época fue un buen parque, y el embalse, hasta pescaban, habían botes para pasear, en fin, había de todo en este parquecito que está en la autopista regional del centro, y que se forma allí, en este embalse, con agua del río Aragua, que es una extensión bien grande. Eso abarca toda esa zona de Suaca, y que ahí almacena, dicen, 40 millones de litros de agua en esa zona. Bueno, la última vez que vi, habían allí, eran una especie ¿cómo se llama? De tránsito, una oficina, las grúas, todas estas cosas que no tienen nada que ver, y ya eso está cerrado al público. Hay un parque en La Victoria, que se llama Parque de los Libertadores. Mi amigo Marino Ascarte fue que me explicó de ese parque. Está situado cuando uno viene del Consejo y va a cruzar hacia la vía del Piaje. Detrás de esa plazoleta que está allí, esa redoma, está este parque, que está siendo, digo yo, recuperado por gente de la propia comunidad, porque estaba abandonado. Se llama Parque de los Libertadores. Luego está el parque de la Estación de la Victoria, que todos saben que la estación de trenes se convirtieron en parque, igual con la del Consejo, donde está la estación de Santa Teresa, pues, que lo llaman, que es la mejor, lógicamente, está protegida, está administrada, está guiada por el sector privado, indudablemente que es uno de los parques de mayor atracción turística en el estado de Aragua. La laguna de Tahueguay, ¿quién no se acuerda de la laguna de Tahueguay? Yo recuerdo que uno iba a un restaurante que está allí en la Fuente de Soda, y allí, además de probar los sándwiches y los demás
cuestiones que ellos vendían. Bueno, ahí está la laguna del lago, ahí vivían los babos, las aves. Bueno, lo que me acuerdo es que le tiramos piedras desde lejos porque desde luego no nos podíamos acercar. Pero allí había, en aquella época se transportaban en botes, lanchas, también era muy peligroso. Allí murieron varias personas. El importante es el embalse de Camatagua. Esta bagua está totalmente contaminada y lo peor es que se le lleva el agua a los valles de Tucutunemo. Y entonces imagínense, no quiero hablar más de eso porque es algo muy delicado. En el embalse de Camatagua, que está a la orilla está el río. Y entonces ese río lo tomaron y lógicamente, pero es un atractivo turístico. Allí hacía la gente sancocho, hacían parrillas, se bañaban. Yo estuve muchas veces en varias oportunidades. Una de las cosas que me gustaba era visitar el estado de Aragua y entonces que los hijos míos conocieran la belleza que nosotros tenemos. También está el embalse de Tierra Blanca, que está entre Cagua entre Villa de este embalse, bueno, dicen que es San Juan de los Morros, porque está allá, pero está en el límite. Un embalse interesantísimo de Tierra Blanca, porque allí hay para hacer, se bañaba la gente en el río que está prácticamente a la entrada, y ahí es un paseo a la orilla de ese embalse que es bien interesante, y se podía uno hacer su picnic y todo lo demás. El embalse de Tierra Blanca, entre Villa de Cura y San Juan de los Morros. Hay un parque que no sé cómo estar ahorita, me preocupa mucho, porque siempre ha tenido problemas, que es el parque Gerardo Yepes Tamaño, que está en el Limón, y debe haber sufrido seguramente los embates de esta crecida, porque este siempre ha estado sobreviviendo, este parque, pero con mucha dificultad. Y entonces allí, lamentablemente, no ha tenido, le echa una limpiadita, pero siempre abandonado, lamentablemente. Hay una cuestión que yo visitaba siempre, un sitio, que es Bahía Paraíso, que está en Cogollal, en los límites entre... Ahí donde está una estación eléctrica, uno cruza y ahí estaba, es algo privado, el Bahía Paraíso, pero en una época, ya eso casi no existe, se lo comió el lago. Lamentablemente es así. Entonces este Bahía Paraíso era muy atractivo. Yo llevé muchos a mis nietos allí para que vieran el lago de cerca. Está un parque que también tiene que haber desaparecido por las aguas del lago, el Parque Recreacional del Sur, que está ubicado más adelantico, donde está el Hospital Los Amanes. Ese, según la información que tengo, ya fue totalmente desaparecido. Hay un parque que también no sé cómo estará, pero creo que tampoco está funcionando, que es el Parque de los Niños, que era de la Fundación del Niño, que está al lado de la piscina de la Fundación del Niño. Y ahí había hasta una piscina grande y muy interesante cuando impulsaron esto, pero como que se abandonó. Hay un parque que está en Magdaleno, no es un parque, diríamos, privado, pero se considera como un parque atractivo, que era el parque que llamaban de avestruces. Allá los avestruces y le informaban todo lo relacionado a este animal, que verdaderamente es impresionante. Está el Parque San José, que está en la Maracaya. Hay muchos parques que están ubicados en urbanizaciones y lamentablemente están allí como olvidados, pero que los utilizan para hacer deporte básicamente. Un saludo a Darío Salas, mi cariño a la familia Salas Gómez, en este caso a su madre, que es Magali, una gran amiga de tantos años. Y luego tenemos el Parque Acuático Metropolitano, que les refería anteriormente. Este parque es bien interesante, presenta muchísimas atracciones acuáticas, es nuevo, eso sí, hay muchas cosas interesantes para la familia, tiene torbellinos, tsunamis, toboganes, hay un barco pirata, hay una piscina de olas, hay fuentes de chorro, una torre tricolor. Es interesante también, qué bueno que lo sepan, que hay que pagar en dólares porque este es un parque privado y está situado donde está el Parque Metropolitano de Maracay, está el Cuerpo de Bomberos. Hay un parque para los niños en Los Overos, pero que es muy privado, como yo les decía, muchos parques que están en las urbanizaciones. El Parque de los Estudiantes de Cagua, lamentablemente muy abandonado, lo limpian de vez en cuando. Este está en la calle de las Acacias de Cagua. Tenía allí, yo recuerdo que había como una especie para el patinaje, esto que usan los muchachos para una rampa. Y entonces
Pero bueno, ahí está eso. Hay un parque también privado que es el parque que está en Guaracarima, una urbanización que está en La Victoria. Así como en el Consejo hay un parque que llaman de Ciudad Real, que también es privado. Está un paseo que me parece interesante, que es el Paseo Bicentenario de La Victoria. Lamentablemente, esto es algo de concreto, que no han debido hacerlo así, porque prácticamente lo hicieron para los desfiles que se producen de febrero, el Día de la Juventud, prácticamente para eso. Pero bueno, ahí pusieron un gimnasio vertical, y aquello, ahí no se dejó un arbolito para nada, es puro concreto, porque es como una pista los desfiles. Este es el Parque Bicentenario en La Victoria. Hay un parque, yo le digo parque hoy día, pero el Parque Carlos Raúl Villanueva. ¿Sabes cuál es ese Parque Carlos Raúl Villanueva? El antiguo Country Club de Maracay, así lo llaman. El gobierno lo rescató y no sé cómo estará funcionando. Allí existía de todo, porque era el Country Club de Maracay, campo de golf. Y había muchísimos atractivos, había piscinas, había fuentes de soda, restaurantes incluso. Hay uno aquí en Turmero que es el zoológico Leslie Pantin, que ya puso un video allí bien interesante en el grupo de Memorias de Aragua. Hay un parque nacional también en el Cerro de la Juventud, lo llaman. Está allá, lo hicieron en la montaña, está frente al Paseo de la Victoria, que hace la opción a la batalla, que libraron los jóvenes, y allí está, bueno, digo yo, ilustrado con una serie de estructuras. Yo diría más que todo algunas imágenes pues, que presentan las escenas sobre esa batalla que fue interesante para nuestra independencia, ¿no? Luego tenemos, aquí en Turmero está el balneario del Polvorín, pero bueno, eso casi que no se puede ir por la inseguridad que existe, pero hay un sendero que es de Turmero a Chuao, que ese es bien importante para el turismo de aventura, el turismo de montaña, y que se hace en 2 o 3 días, se duerme en la montaña, y es bien interesante, sobre todo mucha gente lo ha hecho, yo lamentablemente no pude haberlo hecho en una oportunidad, así como está el balneario de La Trilla, allá en... Ojalá no haya sufrido con esto de la crecida del río, porque no solamente creció hacia el lado acá del Limón, creció también hacia allá, y hubo sus destrozos en la carretera bien graves, por cierto. Y así como eso, mira, pudiera yo decirle muchos parques más. Aquí en Turmero, porque uno lo vive, está más cerca, está uno que llaman el Óvalo. Allí ese óvalo, bueno, es un parque que tiene sus cuestiones gimnásticas y todo lo demás, pero siempre abandonado desde hace muchos años. Gracias a la labor de algunas personas se mantiene. Y hay un parque que es el símbolo de la desidia, que fue construido, los que conocen Maracay lo saben, frente al cuartel Abelardo, que está ahí en esa avenida, entre el Calicanto, que es un parque que le dieron lamentablemente el nombre de Reina Lucero. Ese parque, bueno, se botaron los reales allí. Esta fue la verdad. Bueno, me faltarían muchos parques más por decirles, comentarles, porque Aragua los tiene muchísimos. Entonces, bueno, dejen los comentarios, expliquen, escuchen lo que yo, denme sus comentarios. Y nada, muchas gracias por su sintonía, espero les haya gustado este rap, lugares y parques de Aragua. Será hasta la próxima semana, donde voy a hablar de algo que para nosotros es muy importante. Voy a hablar de Juan Vicente Gómez en Aragua. Un tema, por lo demás, que puede ser muy controversial, pero hay que asumirlo porque es una realidad ineluctable que tenemos nosotros los aragüeños con la presencia de Gómez en Aragua durante tantos años. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Hasta luego.